exámenes no los terminé de calificar, pero esta semana, antes de que otra cosa pase, me doy un tiempo y ven sus calificaciones. De lo que he revisado, no les fue mal, la verdad es que les fue bien, me da gusto y bueno, espero que les siga yendo así. Ya platicaremos de sus resultados en cuanto los termine de calificar. Bueno, recordarán, el lunes pasado, hace una semana que nos saludamos por última vez, vimos lo que era el uso o el diseño, perdón, de amplificadores, perdón, de generadores de onda senoidal. Y comentábamos de que, bueno, además de la onda senoidal teníamos otras diferentes técnicas o diferentes estrategias para generar diferentes formas de onda. El que sigue, el que nos toca ver el día de hoy, son los generadores de onda cuadrada o mejor conocidos como multivibradores. Nada más déjenme comenzar a grabar la sesión y bueno, y empezamos a revisarlo. Se supone que ya está. Déjenme acercar aquí a su compañera. Ya está grabando. Entonces, bueno, hablemos ahora un poco, reitero, de los generadores de onda cuadrada, mejor conocidos como multivibradores. ¿Sí? ¿Por qué ese nombre? Pues ahí sí les quedó mal. No sé por qué les pusieron ese nombre. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Profe. Muy bien. No se crean. Es multi porque tiene la capacidad, particularmente con un circuito específico que es el 555, tiene la capacidad de poder cambiar prácticamente con una resistencia de la frecuencia de oscilación y del tipo de frecuencia, el tipo de forma de onda que podemos estar trabajando. Por eso se les conoce como multivibradores. Bueno, en general, el multivibrador lo vamos a definir como un circuito regenerativo. ¿Por qué regenerativo? Porque, como lo vieron con el generador de onda senoidal, pues nosotros estábamos trabajando únicamente con un par de capacitores para estar generando ciclos de carga y descarga que nosotros redondeábamos en base a lo que estábamos viendo con el principio del amplificador operacional ideal. Regenera la señal. Una vez que arranca, no se detiene la operación. Por eso se dice que es un circuito regenerativo. Y bueno, en este caso, este circuito regenerativo lo vamos a ocupar para poder temporizar. ¿A qué le suena la palabra temporizar? Asignarle un tiempo. Me gusta la palabra tiempo. Temporizar es tiempo. Cuento tiempo. Cuento algo. En este caso, reitero, cuento tiempo. ¿Dónde o por qué me va a convenir tener aplicaciones de temporización? Bueno, justamente porque requiero tener, por ejemplo, voy a hablar dar un ejemplo muy concreto. ¿Se han puesto a pensar cómo funciona una bomba de infusión? ¿O cómo está, o cómo puede, por ejemplo, podemos tenernos un implante que pueda suministrarnos una dosis de medicina cada X tiempo? Ya existe, ¿no? Lo saben. Sí. Pues. Sí. Pues cada cierto tiempo permite la suministración del medicamento, ¿no? O sea, y después también de cierto tiempo deja de suministrar y así, o sea, son como intervalos. Intervalos, es correcto, intervalos. Aquí la pregunta es, bueno, pues ¿cómo cuento el tiempo? Esa es la primera pregunta. El tiempo nosotros como personas, más fácil lo contamos viendo el reloj, ¿no? Pues ya pasaron, vemos la hora, hacemos una resta mental, ya pasaron 5, ya pasaron 10, ya pasaron 20 minutos. Podemos seguir platicando y podemos entrar una charla filosófica casi de por qué se puede medir el tiempo. De hecho, en la parte de electrónica digital, uno de los primeros ejemplos que se da para entender por qué tenemos electrónica digital es cómo se puede medir el tiempo. No vamos a entrar en ese punto, pero pues, ya nosotros vamos a asumir, que sabemos por qué se puede medir el tiempo y cómo se mide ese tiempo. Y vamos a poner una forma de poder cuantificar o de poder generar ese conteo constante de un intervalo de tiempo. Bueno, yo voy a tener mis circuitos de temporización, los voy a clasificar en 3 ramas principales. Lo que se conoce como multivibrador biestable, astable y monoestable. Vamos a entrar con el multivibrador biestable, ¿sí?
Desde el punto de vista eléctrico, porque podemos definirlo también desde el punto de vista de del procesamiento, del procesamiento de señales y sobre todo la electrónica digital, pero vamos a quedarnos ahorita desde el punto de vista eléctrico. Yo voy a decir que mi multivibrador biestable es un circuito eléctrico que es capaz de permanecer en un estado, ya sea que esté prendido o apagado, sin cambiar, mientras yo no lo perturbe de manera externa. ¿Sí? Ese circuito como tal se le conoce como flip-flop. Ahorita con Gina probablemente apenas van a empezar a ver algo de electrónica digital, que siempre le gusta empezar un poco con lógica combinacional, o con la parte combinacional, con sumas, restas y algunas compuertas como la AND y la OR. Pero, pensé que quería que... Pero lo que sí podemos hacer es, podemos hacer un pequeño concepto. Dejen ver aquí bajar la animación, porque según yo sí lo había puesto, pero resulta que no estaba. Flip-flop. Déjenle pongo aquí GIF. Y aquí nos redirigió a las sandalias. Por aquí estaba, dejen buscarlo. No quiero el video, quiero un GIF. Aquí está. Ya sabía que sí lo había guardado. Miren, esto del multivibrador biestable es una cuestión bien interesante. No nos vamos a meter tanto a la forma en la que está hecha, sino únicamente describimos aquí que tenemos dos transistores. ¿Qué tipo de transistores son? Según lo que ustedes recuerdan de la parte de electrónica analógica. Son transistores FET, BJT, MOSFET. ¿Cuál creen que sea? Son BJTs. Son transistores BJTs. ¿Qué es esto del multivibrador? Bueno, fíjense bien lo que va a pasar. Lo único que estoy haciendo es que bueno, aquí en este caso mido mi salida a partir de en la resistencia R3 y R4. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy conectando o desconectando la circulación de corriente. Es decir, estoy oscilando entre 0 y 1 según me convenga. Pero ese control yo lo estoy haciendo ¿se fijan? Aquí estoy diciendo por dónde va a pasar. ¿Por qué transistor va a haber salida? Lo estoy controlando a partir de un impulso externo. En este caso, aquí estoy presionando el botón verde. Esto, así como lo ven. ¿Cierra el circuito va a existir va a fluir la corriente? Exactamente, así es. Ok. Sí, es correcto. Voy a tener dos salidas, Q1 y Q2, y esas salidas van a ser 1 o 0 según yo vaya cerrando el camino por el cual la corriente vaya fluyendo. ¿Para qué me sirve en esto? Muy sencillo. ¿Se han puesto a pensar cómo podemos o cómo se generó la memoria en una computadora o en un microcontrolador? Internamente, ¿qué es la memoria de trabajo? ¿O cómo se hubiera podido desarrollar? Esto que están viendo aquí solo es el fundamento de los chips de la memoria. Así se construyen los chips de memoria. Llevan más cosas, pero ahorita para fines prácticos, esto es la base de un chip de memoria RAM, por ejemplo, de un celular. Pues se supone que cuando hacía circular la corriente guardaban información. El problema de la RAM es que cuando estas se deselectrificaban, perdían pues toda la información. Y ahí cuando ya empezaron a
inventar otro tipo de memorias que ya eran las... eran dinámicas, pero estáticas. Esas meras, profe, porque tenían otro nombre, ¿no? No recuerdo el nombre exactamente, pero se supone que estas, cuando se deselectrifican, ya no pierden, o sea, guardan los registros de memoria porque utilizan, hay unos principios de rayos ultravioleta para guardar información o algo así. La verdad no recuerdo muy bien. Podemos irnos, pues sí, diste la idea general, no quería meterme tanto en electrónica, en electrónica técnica y controladores, pero está bien, ¿no? Qué bueno que tienes la noción y la idea. Esa es justamente, ¿sí? Estos son los primeros principios de la memoria, cómo se puede construir un sistema. Entonces, entre más, se fijan, aquí tengo 2 transistores, un impulso externo, que yo, bueno, aquí en este caso lo estoy controlando yo con el ratón, pero este impulso puede venir de un sistema o de una señal que se genera desde el microprocesador, etcétera. A lo que quiero llegar esto es la base de todas las memorias pasadas y que están ahorita y de las que van a venir, para guardar datos en un teléfono celular o en una computadora o en una tableta electrónica. Entonces, desde el punto de vista nosotros de procedimiento, de instrumentación y de biomédica, pues no nos importa tanto. Nada más lo mencionaba como un dato cultural porque es algo que nos importa, bueno, es algo que es parte de la tecnología que estamos trabajando. Este biestable, nosotros lo podríamos construir así como lo están viendo aquí presente, y bueno, digamos que estaremos generando nuestra propia tecnología, por ejemplo, para, imagínense que esta corriente pueda permitirnos hacer una pequeña descarga eléctrica en algún músculo. Ya ven que hay hace tiempo en las televisión salieron varios aparatos que decían que eran relajantes, que daban masajes musculares y que era que conectaban 3 electrodos. Se hagan de cuenta que así como está este circuito, nos podría permitir desarrollar nuestro propio estimulador, estimulador, relajador muscular, con alguna corriente eléctrica que le estemos pasando a los músculos. Digamos que esa sería la aplicación directa. No sé si me expliqué o si queda alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Como tal, reitero, gracias. Como tal, vuelvo a reiterar, no tiene una aplicación directa, pero bueno, reitero, es parte de lo que nosotros tenemos que conocer. Lo que sí tiene una definición directa es algo que se conoce como multivibrador estable. Y este multivibrador estable no es otra cosa más que nuestro buen amigo, el generador de onda cuadrada. ¿Por qué? Bueno, porque este multivibrador estable, su principal característica es que cambia espontáneamente entre un estado eléctrico y el otro, sin que tengamos que ponerle estímulos externos. ¿Se fijan? Yo aquí les estoy mencionando, o aquí estamos poniendo otra vez un par de capacitores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con los transistores? Estamos controlando la manera en la que el capacitor C1 y C2 se carga o se descarga. Entonces, cuando se va cargando uno, el otro se está descargando. Y cuando uno se carga, el otro totalmente se descargó, se activan y se despolarizan y se descargan y se invierte el ciclo. En pocas palabras, a esto se le conoce como un multivibrador de carrera libre, porque mientras uno se carga, el otro se descarga. Y así va a estar oscilando mientras yo tengo una fuente de alimentación. Si la desconecto, obviamente los capacitores pues van a descargar los dos y ya no vamos a poder tener esa onda. Pero el tiempo que va a estar, el tiempo que tarda en cargarse, que digamos va a ser, o está relacionado con la frecuencia de la onda, ¿de quién cree que va a depender? Bueno, pues va a depender del capacitor. Disculpen, si tengo un capacitor que tiene mucha capacitancia, o sea, que tarde mucho tiempo en cargarse, ¿cuál creen que sería la frecuencia de la onda que estaríamos aventando? ¿Alta, media o bajita? ¿Qué dijo del capacitor, perdón? Y el capacitor es grande. Tal vez sería muy baja, ¿no? Sí, sería baja. Es correcto. Como tarda mucho tiempo en cargarse, pues en lo que se está cargando vamos a tener el 1. Veríamos una onda muy atenuada, ¿no? Y sería muy lenta al momento de estarse cargando. Exactamente.
Aquí, si quisiéramos nosotros, obviamente se fijan a este transistor, bueno, perdón, este circuito, así como está en pantalla, va a depender de transistores. No lo vamos a hacer con un transistor, es meternos en más problema, pero la idea es esta. Si controlando el tamaño del capacitor, yo voy a controlar qué tanto tiempo tarda en cargarse o descargarse, y por lo tanto estoy temporizando los periodos para que vean que de dónde salió la opción de temporizar. O podemos trabajar en vez del capacitor con un cristal de cuarzo. El cuarzo tiene una propiedad que ustedes conocen, que es una propiedad piezoeléctrica. Ante una presión va a generar una cierta onda cuadrada. También se puede poner el cuarzo, y de hecho es la base por la cual podemos contar el tiempo en un sistema digital. Requiere más cosas, pero bueno, es la base principal. Nosotros, otra entrada, perdón, que vamos a conocer, otro tipo de multivibrador, perdón. Este es el estable, dijimos que es estable porque va a estar oscilando, o va a estar generando la onda mientras tenga una corriente eléctrica. Alguien pudo habernos dicho, ¿sabes qué? Pues a mí lo que me interesa en realidad es nada más tener una sola, controlar y generar un circuito que tenga un solo disparo, y que ese solo disparo dure una determinada cantidad de tiempo, la señal en alto, y después esté en reposo o en cero. A ese circuito se le conoce como multivibrador monoestable. ¿Sí? Este es monoestable, es mono porque es una sola vez. También se le conoce como multivibrador one shot porque su estabilidad es un solo estado eléctrico. Normalmente es cero. Cuando llega una interferencia externa, provocamos un disparo, y después en un X tiempo el sistema va a tender a regresar a ese cero. Y ese tiempo, pues, ¿de quién cree que va a depender? Pues otra vez de nuestro capacitor. Aquí les pongo un ejemplo de un multivibrador monoestable con diodos y con un par de transistores. Siguen siendo BJT. Reitero, no nos vamos a meter tanto con los transistores porque el objetivo de la materia es que veamos amplificadores operacionales. Pero lo que sí podemos plantear es un generador de onda cuadrada con un amplificador operacional. Lo voy a poner a plantear aquí. Quiero que lo analicen durante 2 minutitos y me digan después cómo creen que el circuito pudiera funcionar. Profe, antes de continuar, creo que no me quedó claro que era un multivibrador monoestable. Perdón, no preguntes. Con gusto pregunto y aclaro. Miren, la diferencia fundamental es esta. Aquí voy a poner la flecha. Ya saben que aquí nuestra pantalla no es táctil. El estable, hagan de cuenta que nosotros vamos a tener la famosísima onda cuadrada de la que hemos hablado siempre. Va trabajando así. Y el monoestable, lo único que va a hacer es esto. Esas son sus diferencias. Ok, doctor, muchas gracias. No es nada. Esto me sirve para hacer ejemplo, tener, por ejemplo, alguna acción de control de secuencias, o bien para muestrear, para hacer funcionar un sistema de manera síncrona, porque yo sé cada cuánto tiempo voy a tener un cambio de positivo a negativo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Dicho esto, vamos a empezar. Ahora sí a definir nuestro generador estable o de onda cuadrada con un amplificador operacional. Reitero, revisen el circuito 2 minutos y ahorita empezamos a platicar qué es lo que hace.
¿Qué se les ocurre que estamos haciendo aquí? ¿Cuántas, o cuántos, mejor dicho, brazos de retroalimentación tenemos en pantalla? 2. Exactamente. Primero tenemos el tradicional, tenemos nuestra capacitor y nuestra resistencia como retroalimentación negativa, pero después tenemos un par de resistencias R2 y R1 que nos permiten conectar la salida también a la entrada positiva. ¿Qué creen que está pasando? ¿Qué se imaginan? Vamos a pensar que estamos en T igual a 0. Pregunta, ¿el capacitor está cargado? No. Está cargando. No, no está cargado, efectivamente. ¿Tenemos salida? O sea, B0. ¿Hay un B0? Pues el valor como tal, no. Técnicamente no, si lo vemos desde el punto de vista macro, desde arriba. Pero si nos empezamos a acercar, va a pasar algo interesante. Bueno. Cuando yo tengo conectada estas resistencias, así como están, de la retroalimentación positiva, de la salida a tierra, esto se le conoce, esta resistencia, así como están conectadas, se le conoce como disparador de Schmidt, en honor al alemán que lo inventó. Este disparador de Schmidt lo que va a causar es que nosotros instantáneamente, o nosotros idealmente pensamos que podemos energizar el circuito de manera simultánea, tanto en su parte positiva como en su parte negativa, ¿no? Para nosotros, hasta ahorita lo hemos manejado así, ¿no? Sí. Pero, como todo en esta vida, resulta que no hay una sincronía en el tiempo, o mejor dicho, voy a replantear la pregunta. Hay una pequeña desincronía en el tiempo en el que llega el voltaje positivo y el tiempo que llega el voltaje negativo. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos. ¿Y cuál va a ser llegar primero, si el positivo o la negativa? Tampoco lo sé, pero lo que sí tengo certeza, porque ya se ha medido, es que hay una pequeña desincronía. Entonces, ¿qué va a generar esta pequeña desincronía? El voltaje que llegue primero, lo que va a provocar es que, ya sé que lo conecte, que normalmente el disparador de Schmidt, lo que va a provocar es que el voltaje que llegue primero, voy a cargar o voy a provocar que BP tome un valor diferente de 0 y ese valor va a ser el valor de la alimentación positiva o negativa. ¿Y qué voy a provocar? Si BP ya tiene un voltaje diferente de 0, ¿qué dice el concepto del amplificador personal ideal? Pues que BN que va a ser igual a BN. Exactamente, que BP va a intentar BN va a intentar hacer igual a BP. Es decir, que ahora se va a cargar el capacitor. ¿Qué pasa cuando los dos voltajes son iguales? ¿Están de acuerdo que BN es el voltaje del capacitor, no? Sí. ¿Qué pasa cuando BN es igual a BP? ¿Qué le pasaría al capacitor? Pues es como si lo conectara a tierra. Cortito. ¿Y qué voy a provocar? Que se descargue. ¿Se fijan? Estoy inicialmente en 0. Cargo el capacitor. Llega un punto en el que los voltajes BN y BP se igualaron y voy a descargar el capacitor. Por lo tanto, voy a empezar, voy a provocar un cambio en el voltaje de salida.
¿sí? En vez de irme al voltaje positivo de saturación, me voy a ir al voltaje negativo de saturación. Llega un punto en el que el capacitor se cargó con el voltaje negativo. Se igualaron los voltajes, ahora gana la retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué voy a provocar? Otro cortito y después, por eso estoy trabajando con un capacitor no polarizado. En esencia, lo que estoy diciendo con las resistencias es que estoy generando o estoy provocando al inicio una pequeña desbalance de voltaje de tal manera que se cargue el capacitor y después él va a estar oscilando entre los voltajes de saturación positivos y negativos, que va a depender de la capacitancia capacitancia del capacitor, y voy a provocar, por lo tanto, cambios en el voltaje de salida B0. Y de esta manera estoy generando las oscilaciones cuadradas, que es lo que estoy proponiendo normalmente. Este ciclo se va a repetir. ¿Cuánto? Mientras está alimentado el circuito. Cuando deja de alimentarse el circuito, pues acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, dejo de oscilar. Y la frecuencia de la oscilación la voy a encontrar con esta formulita. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Sí se entendió. Perfecto. ¿Los demás? Yo, puede repetir la parte del funcionamiento del circuito. Es que por un momento se me cortó y no supe bien. Sí, cómo no, no te preocupes. Decíamos que por la razón que tenemos debido a que tenemos estas dos resistencias R1 y R2 conectadas de la tierra, de la salida a tierra, haciendo un lazo de retroalimentación positivo, y que tenemos también un pequeño desfase entre en el tiempo en el que llegan los voltajes de alimentación positivos y negativos, con esta par de resistencias vamos a provocar que en ese desfase vamos a capturar pequeño valor y por lo tanto BP va a tomar un valor diferente de cero. Entonces, ¿qué vamos a estar provocando? Pues un voltaje de salida positivo. ¿Y esto qué va a provocar? Este voltaje de salida positivo va a ser el voltaje de alimentación positivo y que va a provocar que nuestro capacitor se cargue. ¿Hasta dónde se va a cargar? Hasta que BN va a ser igual a BP. En ese momento voy a provocar un cortocircuito virtual. O sea, están los voltajes iguales, el capacitor va a tender a descargarse. Y ahora voy a provocar un cambio de voltaje hasta que se cargue hasta el voltaje de alimentación negativo. Poquito menos. Todo depende del valor de la capacitancia. Entonces, con esta resistencia lo que inicié fue un ciclo de carga. Provoqué que de manera automática se genere ese ciclo de carga y descarga del capacitor, que va a provocar que tenga voltajes de salida desde positivos hasta los negativos. Así funciona el circuito, Diana. No sé si te queda claro, no sé si fui claro, perdón, con la explicación. Sí, gracias, profe. Perfecto. Entonces, se fijan, no está tan mal, está un poco más simple que el transistor, está más sencillo, pero seguimos teniendo. Aquí la clave siempre va a estar en el disparador de Schmitt. Tenemos que ese disparador tiene que tener un cierto, va a provocar que las resistencias tengan una cierta razón, si no, no va a poder trabajar. Cuando no quiero tener voltajes de alimentación negativos, o sea, que no me interese tener este voltaje negativo, sino que esté oscilando entre 0 y un voltaje positivo, por ejemplo, para un microcontrolador, entonces puedo cambiar el circuito. Aquí estoy ocupando el 301, aquí puedo ocupar el 311. Y el 311 no es otra cosa que me va a permitir fijar de manera externa el nivel de voltaje que va a estar oscilando a la salida, con una pequeña resistencia. Entonces, tengo el mismo principio de funcionamiento. Ven, aquí está el disparador de Schmitt. R3 y R1 y R2. Hago mi retroalimentación. Y ahora, en vez de que estoy oscilando entre menos el voltaje de alimentación positivo y el voltaje de alimentación negativo, y el positivo, voy a estar oscilando entre 0 y el voltaje que fije de manera externa con mi referencia. Cambio un poco más poquito la ecuación que describe la salida, pero bueno, gano un poco de ventaja en que no voy a tener voltajes negativos. ¿Me conviene? Depende de la aplicación. Si no voy a hacer ninguna interfaz,
con algún sistema digital, pues me puedo quedar con este que es un poco más simple, o si voy a tener que trabajar con sistemas digitales, pues ustedes saben que en automático no trabaja con voltajes negativos y pues ya forzosamente va a tener que ocupar este mismo circuito que tiene el mismo principio de funcionamiento que el anterior, solamente que pues, con la referencia externa se fija el valor de voltaje de la salida. Está específicamente diseñado para estar trabajando con voltajes con una sola fuente de alimentación. ¿Sí? Antes de continuar, quiero que vean que aquí el circuito no está trabajando tal como amplificador, está trabajando como un comparador. Constantemente está preguntando, ¿PP es mayor que BN? Si es sí, va a dar el voltaje de saturación positivo, el voltaje positivo. Cuando es no, entonces va a provocar que se vaya el voltaje negativo. Entonces, ahora estamos viendo una aplicación diferente del amplificador, más allá de manipular la amplitud, sino que esté trabajando como un comparador. Es importante que lo sepan porque hay todavía más aplicaciones que pueda tener el circuito. Entonces, bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido? No, profe. Muy bien. Entonces, este fue el multivibrador. Hasta una duda, profe. Sí. En la ecuación final, la que tiene 1 sobre es que ¿por qué está expresado de esa manera? ¿Es un producto cruz? ¿Esta, perdón? En la última. Ándale, en la de F0. Mira, de hecho es una buena pregunta porque esta la saqué del libro justamente. Hasta donde yo en su momento interpreté, me parece que lo que se hace es que se calcula, no se calcula. Aquí tengo a la mano el libro, déjame decirte, ahorita te digo, no sé, creo que es un divisor el que se equivocó, el que se saltó aquí, pero aguántame tantito, déjame abrir Ok, profe. el libro. Es que sí me causó un poco de conflicto porque sí. no supe qué estaba pasando. De expresar, no, sí. Estoy como que en 1555. No es un producto cruz, pero es como si tuvieras dos restas. Fíjate que es una buena pregunta porque ahorita que estoy viendo el libro tampoco te podré decir cómo se interpreta, cómo lo podemos. Sería la multiplicación de BTH por BTC y abajo igual, ¿no? A lo mejor, y ya nada más sería la diferencia de TL contra TH. Algo así. Bueno. Yo creo que sí. Voy a escribirles al grupo, voy a tomar la mejor foto que sea posible. Este es el libro que yo tengo directamente. Yo alcanzo a percibir según mi perspectiva, ahí la tienen en el grupo, en la fotografía en el grupo, según mi perspectiva, se me hace que es una división. Y entonces lo que nos está indicando es que primero se hace la multiplicación de BTH por BCC y a ese producto le vamos a restar el voltaje de umbral negativo o el de abajo o el de cero. Pero se me hace que es un error de impresión. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Sí, creo que sí, porque se ve la línea nada más que se ve la línea como que está marcando la división. Obviamente, para nosotros, para fines prácticos, pues cuando lo ocupemos no vamos a trabajar con este. La intención es que el miércoles empecemos a trabajar con otro tipo de circuito más fácil todavía de diseñar, pero que sigue cumpliendo con estas características. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido? No, profe, todo claro. Perfecto. No, profe, todo bien. No, Muy profe, bien. gracias. Perfecto, pues es lo que tenía que revisar con ustedes el día de hoy. Por ahí les debo acomodar los videos el video de la semana pasada. Un poquito más tarde se los acomodo. Y bueno, pues los dejo para que se vayan a descansar, y que sobre todo pues ya se puedan distraer un ratito más.
seguimos al pendiente, cualquier cosa nos escribimos al grupo y nos saludamos el día miércoles. Esta semana, si hay laboratorio, vamos a retomar ya nuestro horario normal. Cualquier cosa me avisan, por favor. Estoy pendiente. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana. Muchas gracias. Muy gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, profe.